En la universidad hay una disciplina encargada de enseñar la organización y administración de las bibliotecas. En sus facetas, estas personas deben utilizar la organización, administración, métodos, técnicas, conservar y proteger. Son las características que todo buen bibliotecario debe poseer. Ahora, sabremos más de la Escuela de Bibliotecología de la USACH. En Actualidad CID. Buenas noches, estimados radioescuchas de Radio Universidad en la frecuencia 92.1. Bienvenidos al programa Temas Actuales en Ciencias de la Información Documental, programa auspiciado por la Escuela de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Para nosotros todos los jueves es un gusto poder compartir con ustedes temas actuales sobre nuestra profesión y darles a conocer las diferentes facetas que se desarrollan dentro de la misma. El día de hoy estoy acompañada por la licenciada Rosidalia García, quien también es docente de la Escuela de Bibliotecología, y su servidora Valentina Santa Cruz. Le damos la cordial bienvenida, licenciada Rosidalia. Puede saludar al público para poder iniciar nuestro tema. Pues buenas noches, estimables radioescuchas que nos siguen cada jueves desde Radio Universidad, y también aquellos que ya nos están siguiendo desde las redes sociales. Para mí es un gusto estar acompañando aquí a la licenciada Santa Cruz con un tema de actualidad que estoy segura va a ser de mucho interés para los profesionales y todos aquellos que trabajamos con información. Pues sí, Rosidalia, mucho gusto, muchas gracias. Y el tema que abordaremos hoy tiene por título Informes de las tendencias para bibliotecas de la IFLA. El día de hoy vamos a abordar este tema, pero queremos antes que todo explicarles primero qué es la IFLA y luego qué son los informes de tendencias que vamos a presentar a ustedes. La IFLA es una organización, podríamos decir que es la voz global de los bibliotecarios, ¿verdad? Desde donde se genera, es un organismo internacional dirigido a todas las asociaciones bibliotecológicas, incorpora a todas las asociaciones bibliotecológicas a nivel mundial. También se pueden incorporar los bibliotecarios a título personal, y es una institución que representa los intereses de los servicios bibliotecarios y de información, así como de sus usuarios. Como decíamos, es una instancia internacional no gubernamental y sin fines de lucro, la cual tiene más de 1.400 miembros en 150 países. La IFLA trabaja por mejorar el acceso a la información y a los recursos que son patrimonio cultural de la humanidad y de la comunidad mundial, dentro de un vertiginoso cambio en medio de estos cambios vertiginosos, de los medios impresos a los medios digitales. Y IFLA también pues es un ente que emite manifiestos, emite directrices y en esta oportunidad emite informes de tendencia que nos orientan a todos los bibliotecarios a atender qué son los efectos que nos pueden atacar o nos pueden o que pueden afectar, digamos, la labor de los bibliotecarios en el mundo. Así que para nosotros la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecológicas es una instancia muy importante que debemos tomar en cuenta. Guatemala forma parte de estos 150 países desde hace alrededor de 5 o 6 años, y eso pues es un logro importante para nosotros como gremio. Así que el día de hoy vamos a presentar entonces los informes de tendencias que ellos han elaborado a partir del año 2013 y que Rosy nos va a hacer el favor de explicar qué es un informe de tendencia de la IFLA. Pues bien, ampliando un poco sobre la IFLA, quiero decirles que la IFLA actúa en los 5 continentes, tal como lo dijo Valentina, con la participación de bibliotecarios, de asociaciones bibliotecológicas, escuelas de bibliotecología, bibliotecas nacionales como entes gubernamentales que participan. Los países miembros tienen voz y voto en las diferentes reuniones, en los diferentes congresos que se hacen. La IFLA realiza un congreso anualmente en el cual se discuten las tendencias sobre información, donde se toman acuerdos y donde se generan directrices. Está organizada, tienen divisiones y tienen programas en común que se relacionan con los países.
sobre la disponibilidad de publicaciones, control bibliográfico, preservación, tecnologías, promoción de la biblioteconomía y, en fin, una serie de temas y de documentos que vienen a fortalecer el quehacer bibliotecólogo. Pues dentro de esto, en el año 2010, surgió el documento Surcando las olas o Atrapados en la marea. Y esto era relacionado, según ellos, en el tema navegando en el entorno de la evolución de la información, así es, ¿verdad? No nos introduce a un trabajo de la IFLA un poco más profundo del que se había venido realizando, pues ellos tomando de base un documento presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que fue formulado en el 2010, donde hablaban del porcentaje de información que se había generado entre el 2008 y el 2011, que era mucho más de lo que antecedía en información. Entonces, el volumen de información era tan grande y la velocidad a la que se estaba creando son los puntos focales del informe de tendencias de la IFLA. El primero que ellos decidieron realizar fue en el año 2013. Trabajaron durante 12 meses consultando a los interesados, o sea, a los bibliotecarios, a jefes, mandos medios, usuarios, y se fueron con todas las disciplinas en el nuevo entorno de la información. Y una de las principales características de este trabajo fue poner recursos en línea para una mayor participación de los bibliotecarios, compartir, construir a partir de una base bibliográfica con informes, con trabajos de expertos, resúmenes, talleres de grupos, también grupos de discusión, seminarios y otras actividades relevantes para cada región. Eso fue un trabajo sumamente importante, de mucho lobby, de mucha participación, de mucha gestión a nivel de los países. Y luego de mucha difusión, porque se pidió a los bibliotecarios y a las asociaciones que se difundiera este primer documento, que es un documento que es iniciador de una conversación dentro de la comunidad bibliotecológica, porque habría un debate sobre cómo las tendencias de la información iban a dar forma dar nuevas formas a las diferentes bibliotecas, ¿verdad? Porque ya el enfoque no era solamente libros o documentos, sino era la información como tal. Sí, así fue. Precisamente se identificaron 5 tendencias en el entorno global de la información, y estas tendencias eran el acceso a la información, la educación, la privacidad, el compromiso cívico y la transformación tecnológica. Dentro de este nuevo panorama bibliotecológico y otros profesionales de la información buscaron cómo seguir siendo relevantes y cómo ayudar a evolucionar las bibliotecas, porque estábamos en un momento de mucha evolución de información, de tendencia tecnológica, de nuevas tecnologías, y entonces estas tendencias estaban viendo la expansión de la tecnología, ¿sí? Que a la vez limitaban el acceso a la información, o sea, teníamos avances tecnológicos, pero no era un avance de manera aplicado al acceso a la información. Aplicado al acceso a la información. Las bibliotecas estuvieran asumiendo ese reto de la accesibilidad por medio de la red, por ejemplo. Exacto, surgieron nuevas herramientas digitales y vino el boom de la alfabetización informacional. También vinieron los diversos programas de Alfin y su desarrollo en todos los países del mundo. De la segunda tendencia, la educación en línea vino a modificar considerablemente el aprendizaje global. Más barato, más accesible, más recursos educativos, el valor del aprendizaje también varió y entramos en la educación, de educación formal también a educación no formal. Y yo creo que dentro de esta tendencia sigue vigente y hoy más que nunca con el COVID
se vio evidenciado esa tendencia que ya en el 2013 se venía... Y se venía imponiendo ya como una opción. Se venía, exactamente. La tendencia número 3, que era la redefinición de la privacidad y protección de datos, pues las consecuencias tan graves que se daban y se siguen dando con la privacidad que tenemos las personas, estamos más expuestas y también se ha generado una mayor confianza en el entorno digital. Y creo que esto también tiene que ver con las nuevas generaciones. Quizás los de antiguas generaciones como tú y yo, pues somos un poco más recelosos de exponernos a lo digital, a las redes sociales, a andar navegando. Sin embargo, los jóvenes son más audaces en este sentido y ellos pues tienen más confianza en este entorno digital. Es curioso ver cómo a partir de ese año 2013, como bien decimos, son tendencias. Una tendencia es algo que vemos venir, ¿verdad? Y entonces es curioso cómo IFLA en ese año empezó a ver todo este tipo de problemáticas que realmente han tomado vigencia y han ido desarrollando normativas y todo en años más recientes. Entonces, creo que sí, este grupo de expertos tuvo una visión importante y que los bibliotecarios pues también teníamos que habernos orientado en ese sentido, ¿verdad? Sí, yo creo que nos ha servido de pauta, pues la tendencia número 4 que ellos marcaban era el empoderamiento de nuevas voces y grupos por las sociedades hiperconectadas, ¿verdad? Un gobierno abierto, el acceso a los datos, la participación del sector público, todo centrado en la ciudadanía. Entonces vemos mayor participación, vemos mayor empoderamiento, vemos que la IFLA también genera nuevos programas para crear un nuevo semillero de nuevos profesionales que asuman todos estos retos que se nos han venido dando. Bueno, y también hay que decir que estas tendencias también debían ser revisadas y tal vez adoptadas y discutidas dentro de las escuelas de formación bibliotecológica, ¿verdad? Porque marcaban un cambio también en los pensums relacionados con todos estos aspectos tecnológicos, con todos estos aspectos de acceso a la información, con este aspecto de las nuevas herramientas que tenían que surgir o que crear para promover este acceso a la información y sobre todo los servicios que las bibliotecas deberían empezar en ese momento a pensar para adoptar ese mundo digital en que ahora estamos tan inmersos. Sí, la importancia de participar y de hacer propias todas esas directrices, todas esas tendencias, perdón, es lo que nos ha hecho pues ir evolucionando poco a poco en todos los países. La transformación de la economía global, que era la tendencia número 5, la economía global de la información, cuando vemos la mayor cantidad de dispositivos móviles, tecnologías de traducción del lenguaje, impresión tridimensional, todo eso se veía venir y no estábamos preparados. Era empezar y precisamente por eso fue ese primer informe del 2013 de las tendencias, ¿verdad? Lo que se nos venía, por eso la ola, la analogía con lo de la ola, vemos venir la ola y tenemos que estar preparados para que la ola no nos tumbe. Pues sí, yo creo que como bien señalaba el informe de tendencias del 2013, este documento es vital para los bibliotecarios y bueno, para el público en general que desee inmiscuirse o introducirse en todos estos temas complejos de la información y las bibliotecas. Pero este documento que se llama Surcando las olas, un enfoque sobre la tendencia de la información en este momento, ¿verdad? Es un documento fundamental que deberíamos buscar todos los bibliotecarios para empezar con ese hilo de estas tendencias, porque nosotros ahora vamos a empezar a conversar aquí con ustedes sobre todos los demás informes de tendencias que se generaron a partir del 2013. En este primer informe, como bien Rosy lo mencionó, fueron estas 5 tendencias que lo que estaban haciendo era un llamado de atención a los bibliotecarios sobre los cambios, podríamos decir, globales que se nos tenían encima y que teníamos que empezar a discutir. Pero Rosy Dalia,
creo que también posteriormente al 2013 vinieron otros informes. Así es, hubo más actualizaciones y yo les voy a hablar de algunas de ellas. En el 2016 se llevó a cabo la actualización del informe de tendencia, salió el segundo informe que se le llamó el de acceso y oportunidades para todos. Y esto fue porque se llevaron a cabo alrededor de 60 eventos en 30 países de todos los continentes y el informe presenta 4 conclusiones, ¿verdad? Se destaca la diferencia entre las bibliotecas de los diferentes continentes, que eso es algo muy importante porque muchas veces nosotros trabajamos con directrices que fueron hechas para Europa y no están acorde a nuestra realidad. Entonces, en este informe y después de estas reuniones, se llegó a la conclusión de que África y América Latina, los problemas que tenían que resolver era la conectividad. Ese era su mayor problema. Mientras que en Norteamérica, lo que ellos andaban estudiando o se andaban empoderando era el rol digital de las bibliotecas y el rol que pueden jugar en las comunidades. En Europa, mientras tanto, se reflexionaba sobre los préstamos electrónicos. Nosotros en América Latina estábamos a años luz de llegar a los préstamos electrónicos y ellos ya estaban viendo cómo regular esto. Y Asia y Oceanía planteaban nuevas formas, nuevas alianzas con proveedores de servicios educativos en línea. Entonces, si nos damos cuenta, ya hay una evolución, ya hubo un primer documento que nos marcó un camino, ya en el segundo documento, que es el del 2016, hay una actualización y hay una división de necesidades y de temas que debemos de abordar. Sí, yo recuerdo muy bien este 2016 porque justamente un hito en IFLA fue que asumiera la presidencia una española. Y Gloria Pérez Salmerón dio un salto cualitativo en IFLA direccionado precisamente a las bibliotecas del tercer mundo o de los países, como se llaman ahora, en economías ascendentes, como América Latina, África y Oceanía, ¿no? Y se realizó una reunión en Argentina donde se participó por primera vez muchos presidentes de asociaciones latinoamericanas y de estos continentes, sobre todo de América Latina, en el que se discutieron estas cosas y se presentó un documento que se llamaba La Visión Global, ¿verdad? Así es. Un documento muy importante también que yo creo que todos los bibliotecarios deberíamos leer porque ahí se planteaban 10 problemáticas que teníamos a nivel a nivel global las bibliotecas y se presentaban 10 oportunidades para trabajar en ellas, ¿verdad? Pero yo no voy a abundar en ese documento, sino que yo quería dar el marco de que también en el 2016, a partir de este informe, se empieza a trabajar más con las bibliotecas del tercer mundo, por decirlo de una forma, y empieza a surgir un movimiento muy importante para empoderar precisamente al bibliotecario en relación a todos estos cambios que se venían venir. Pues así es, en el 2018 viene el tercer informe de tendencias de la IFLA y se llama precisamente Visión Global. En la actualización de este informe se incluyen 4 aportaciones, ¿sí?, muy útiles sobre la planificación estratégica mediante escenarios en las bibliotecas. Y es como tú dices, hubo una mayor participación de América Latina y es donde se dice cómo pueden responder las bibliotecas a los retos de lo digital, porque estábamos aún, y estamos, creo yo, todavía, habemos países que no hemos evolucionado, quizás ni en un 50%, todavía estamos resolviendo, exactamente, y no hemos llegado al entorno digital, pero esto ya en el 2018 se ponía sobre la mesa y decía, bueno, nos tenemos que subir al barco, y tenemos que ver cómo vamos nosotros a empoderarnos también con lo digital. Tenemos materia prima, tenemos información, nuestras instituciones generan conocimiento, nuestras universidades y todas las unidades de información que trabajan en las diferentes instituciones y organismos.
También se habló sobre el por qué las bibliotecas siguen siendo importantes en la era de Internet. O sea, no hemos perdido nuestro valor. No es de que vino Google, vino Internet y nos desplazó. Al contrario, nos ha venido a visualizar como instituciones necesarias para ser intermediarias entre quienes generan la información y quienes la usan. Luego viene el rol de las bibliotecas dentro de lo que es la infraestructura digital, o la infraestructura no tan digital, ¿verdad? El acercamiento a aquellas poblaciones donde no hay este tipo de servicios, y por ahí vimos varios, hemos visto varios. De hecho, se creó un premio para bibliotecas públicas que han desarrollado, que han creado nuevos programas que son innovadores. Recuerdo algunos como en Colombia, en Perú. Sí, México, sobre todo también México. México también, bueno, y Guatemala no se ha quedado atrás. Tenemos algunos ejemplos como la Biblioteca de Chancol, que fue construida por la comunidad. Sí, y creo que IFLA también, a partir de unos años atrás, con su programa de formación de capacitación de bibliotecarios, pues ha estado también tratando de dar a conocer el trabajo de las bibliotecas. Pero un elemento, Rosidalia, que creo que se manejó mucho también en estos informes y en estas reuniones, fue la importancia del trabajo colaborativo y el trabajo de redes, porque estaba visto que las bibliotecas por sí solas no iban a poder realizar, a abordar todas estas temáticas, sobre todo lo que es como decías tú, la introducción a lo digital, a lo virtual, y por eso pues se empezaron a crear, o ya habían creadas ciertas redes, sobre todo en los temas de salud, en los temas agrícolas, en los temas sociales, ¿verdad? Donde ya se han generado plataformas importantes donde todos los países podemos participar desde nuestros países, incorporándonos a estas redes y de esa manera obtener plataformas de visualización, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue un aspecto muy importante para poder impulsar la incorporación de las bibliotecas a lo digital, porque obviamente es un proceso caro, es un proceso que requiere capacitación y creo que las redes y el trabajo colaborativo es muy importante, muy necesario. Exactamente, a nivel rural principalmente, es donde se da este tipo de colaboración y donde se empieza como a impulsar y se empiezan a promover líderes para que puedan desarrollar este tipo de problema. Pero bueno, yo creo que esperamos que el tema esté siendo de mucho interés para nuestros oyentes. Podríamos ampliar muchísimo más, pero lamentablemente el tiempo en la radio se hace cortito cuando estamos conversando o estamos hablando de temas interesantes. Y hemos estado tratando de explicarles a ustedes primero qué es esta organización IFLA y luego pues hablarles un poco de estos informes de tendencias para las bibliotecas, donde ya Rosidalia pues dijo que empezaron en 2013, estaban enfocados a todo este tema del cambio radical en la generación de la información y la documentación, y pues ha habido diversos informes que Rosidalia ya abordó, los del 2016 y los del 2018, pero nosotros tenemos que ir ahora a un corte, a una pausa, donde pues esperamos tenerlos de vuelta en unos minutos. Gracias, Rosidalia, y volvemos en un momento. Pues buenas noches de nuevo, estimados radioescuchas. Regresamos después de la pausa a retomar el programa de temas actuales en ciencias de la información documental, programa, como decíamos, auspiciado por la Escuela de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta noche hemos estado compartiendo con ustedes, la licenciada Rosidalia García y su servidora, el tema de los informes de tendencias de la IFLA. Son una serie de documentos generados a partir del 2013, del año 2013, los cuales han pretendido
dar elementos de discusión al gremio bibliotecológico y de análisis alrededor del mundo en el que estamos viviendo y en el que estamos inmersos como profesión. Y Rosy Dalia pues ya nos conversó sobre importantes documentos como el documento que inició todos estos informes, que era un documento de título... Visión global. No. El de las olas, el de las olas, visión. Sí, bueno, es que estaba hablando del último. Ajá. Bueno, pero hemos estado conversando sobre esto y pues ya ella nos planteó lo que dijeron los informes del 2013, los del 2016 y 2018, de los cuales creo que todavía Rosy nos va a abundar un poquito más. Así es. Luego de la discusión, de la presentación de este documento, pues surgieron unas preguntas, las cuales yo traigo acá, porque son unas preguntas que como gremio deberíamos de abordar en algún momento, deberíamos de analizar y deberíamos de discutir para ver cuál es nuestro futuro dentro de esta globalidad que se está dando. Y estas preguntas son, ¿cómo pueden las bibliotecas prepararse para mejorar un futuro incierto formado por varias tendencias? ¿Puede ayudar la planificación de escenarios? La siguiente pregunta dice, ¿qué pueden hacer las bibliotecas para resistir el inicio de una nueva era digital oscura, marcada por ataques a la privacidad, al acceso y a la verdad misma? A la luz del creciente malestar con el poder de las principales empresas de Internet, ¿cómo pueden responder las bibliotecas? Y una última pregunta es, ¿las bibliotecas se limitan a proporcionar contenidos o también pueden formar parte de la infraestructura de información, perdón, a través de las redes comunitarias? Son preguntas que como profesionales de la información debemos abordar, debemos analizar, debemos discutir y debemos saber cómo podemos aportar. Guatemala no ha estado ajeno a estas discusiones. Guatemala ha tenido participación en diferentes eventos de la IFLA a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional, porque como bien dijo Valentina, ya Guatemala participa a través de ABG como miembro de IFLA y entonces tenemos un espacio para discutir, un espacio para abordar estos temas y un espacio que nos respalda para tratarlo localmente. Sobre todo yo creo que lo importante de dejar estas preguntas en el aire es porque realmente nos estamos, nos están cuestionando sobre aspectos que se plantearon en el 2018 y que hoy al 2021 estamos viendo cómo esta incertidumbre, esta falta de credibilidad o la incertidumbre que existe en las redes sociales, en las noticias, se hizo presente. O sea, en el 2018 se estaba planteando como una tendencia y hoy en día vemos cómo esto se ha hecho realidad. Entonces yo creo que los bibliotecarios debemos estar conscientes de nuestro entorno y de ver de qué manera estamos contribuyendo a que esta incertidumbre y a esta lucha contra las fake news, que es un elemento muy, muy importante, sobre todo ahorita con temas tan álgidos como la guerra en Ucrania o cualquier otro que se presenta, ¿verdad? A nivel local, pues la verdad yo creo que las bibliotecas deberían retomar ese lugar de remanso o de certeza en el que el bibliotecario juega un rol importante porque mantiene una posición neutral y debe, por lo tanto, acceder a información y hacer acceder a los usuarios a información que pueda hacer, que le ayude a tomar una determinación, una decisión o una posición, si fuera el caso, ¿verdad? Precisamente en este informe, ya para cerrar y pasar a los del 2019 y 2021, que son los que gentilmente Valentina va a abordar también con sus apreciaciones. Hay una frase que a mí me llama la atención y dice, no hagan predicciones, prepárense. O sea, no tenemos que estar esperando y como calculando qué irá a pasar y qué irán a hacer, si nosotros tenemos que abordar y asumir ese rol que nos toca desde nuestras diferentes posiciones, nosotros como docentes, quienes están a cargo de unidades, quienes dirigen, tenemos que hacer lobby, tenemos que acercarnos a las autoridades para que nos vean,
para que vean la importancia de las bibliotecas y para que vean la importancia de nosotros los bibliotecarios. Sí, y un elemento más muy importante fue, Rosy, que en el 2018 pues ya se había realizado un encuentro también de bibliotecarios latinoamericanos en el año 2017, en el cual la presidencia de la IFLA hizo un llamado a que las bibliotecas se incorporaran al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y fue y sigue siendo un movimiento fuerte en este momento en América Latina para que las bibliotecas pues aporten ese granito de arena en la información en objetivos muy concretos, como es el de la educación en la calidad en la educación, el objetivo 16, que es el acceso a la información. Y pues yo creo que como somos una actividad transversal, podemos aportar en todos y cada uno de ellos, dando mejores servicios, dando servicios de calidad, sobre todo en bibliotecas especializadas, a investigadores, para que estos objetivos de desarrollo sostenible pues se vayan alcanzando. No vamos a decir que vamos a cambiar el mundo por medio de nuestra profesión, pero sí podemos aportar importantes informaciones que pueden ayudar a tomar decisiones que nos hagan evolucionar. Yo estoy seguro que muchos se recuerdan de las actividades que realizamos a través de la escuela, a través de la Asociación Bibliotecológica de Guatemala, donde se presentaron los ODS, donde se invitó a participar a estudiantes, a profesionales, a instituciones, y se hizo un trabajo bastante colaborativo con respecto a presentar los ODS y cuál era la importancia de que nosotros nos sumáramos a ellos. Uh-huh. Yo recuerdo que tú participaste en algunos de esos, hicimos algunos talleres y creo que salió un buen trabajo que es posible retomar. Okay. Sí, yo espero que sí. La intención de este programa y abordar estas temáticas es realmente por ponernos a pensar realmente que tenemos mucho trabajo que hacer, que no somos una profesión que esté muriendo, ni mucho menos, sino que tenemos un rol fundamental en esto, ¿verdad? Y tomo esta última afirmación para empezar a hablar del informe de tendencias de la IFLA del 2019, porque precisamente el título de este informe de tendencias fue Incertidumbre, Innovación y Oportunidad. La IFLA lanza la actualización del informe de tendencias de ese año 2019 con este título, porque ya se veía que venir todavía más, con más fuerza, toda esta parte de la incertidumbre y de la innovación, y que IFLA nos plantea que es una oportunidad para las bibliotecas para ocupar un lugar, ¿verdad? Entonces, debemos también decir que estos documentos nos dan nos ayudan a analizar los problemas y desarrollar los temas para que vayamos dándole forma al mundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? En el mundo en que estamos operando, y tener una base para la reflexión y el pensamiento a largo plazo en el campo en el que nos desarrollamos, ¿verdad? Entonces, la actualización del informe del 2019 continúa en el camino de las ediciones anteriores, es decir, compartiendo ideas y perspectivas sobre algunos de los temas y desarrollos clave que caracterizan las condiciones en las que están operando las bibliotecas. Es decir, que se sigue analizando en el tema de las fake news y de la incertidumbre en cuanto a las noticias y todo esto. Hubo un grupo importante de periodistas que participó en la discusión del informe del 2018, y en el del 2019 pues continuaron estas discusiones de diferentes profesiones que ayudaron a delimitar también las tendencias de este informe 2019. La actualización de este año, del año 2019, se basó en 9 intervenciones realizadas durante la sesión del presidente en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información del 2019, que reunió a profesionales de todo el mundo. Es decir, en el año 2019 se llevó a cabo el congreso, el gran congreso, el último gran congreso de la IFLA, que se realizó en China,
y que fue gigantesco. Hubo miles de bibliotecarios participando en él. Era impresionante ver aquellos salones llenos de bibliotecarios y pues a uno lo llena de emoción ver que habemos tantos bibliotecarios todavía. En este capítulo del año, en este informe de tendencias del año 2019, se abordaron 3 tendencias más amplias. En primer lugar, se dijo que nos enfrentamos a una creciente incertidumbre en nuestro entorno, exigiendo nuevas formas de trabajar dentro de nuestro campo y con el gobierno, pero también una creciente demanda de información. Esto se estaba diciendo en el 2019 sin saber lo que se nos venía en el año 2020 con la pandemia y con esta irrupción, o como se dice, sí, la irrupción de la tecnología en nuestra vida y en nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, se planteaba esto, que nos enfrentamos a una creciente incertidumbre en nuestro entorno. Yo creo que se hizo realidad, ¿verdad? Exigiendo nuevas formas de trabajar dentro de nuestro campo, y eso creo que también nos lo vino a imponer todavía más de una forma muy rápida la pandemia, puesto que nos agarró en un momento en el que no teníamos todas las condiciones, pero que era una reflexión que teníamos que hacer, y yo creo que la realidad nos vino a imponer más antes que la reflexión, ¿verdad? Sí, sí. Perdón, sí, yo creo que esto fue parte de también que habla el informe, que fueron los desafíos y oportunidades que se nos presentaron con la pandemia. Sí. Creo que los bibliotecarios tuvimos que innovar servicios, tuvimos que innovar recursos, tuvimos que adelantar proyectos que quizás habían estado ahí esperando una mejor oportunidad. Yo creo que la pandemia vino a abrir esa caja de oportunidades que tenemos para visualizarnos aún más y ver qué tan necesarios somos como intermediarios entre la información y el usuario. Así es. También en este informe de tendencias se habló de que se entendía mejor que nunca la necesidad de adoptar enfoques holísticos para hacer frente a la creciente complejidad de las decisiones que toman tanto gobiernos como las personas. Es decir, que nosotros como profesionales debemos desarrollar ese análisis holístico, tenemos que aprender a analizar nuestro entorno desde todas las diferentes perspectivas, conocer las necesidades, hacer asociaciones para poder entonces darle respuesta a las necesidades de información a nuestros usuarios, que sean tomadores o no de decisiones, pero que puedan entender la problemática desde todas las aristas que esta puede tener. Entonces es un llamado muy claro a tener ese pensamiento holístico para poder satisfacer también las necesidades de información de nuestros usuarios. Una tercera tendencia de este informe del 2019 fue que tenemos nuevas posibilidades para trabajar a escala, ofreciendo nuevas posibilidades para el campo de las bibliotecas, pero también la necesidad de centrar los esfuerzos de promoción y participación en nuevos niveles. Es decir, que también nos están instando acá a salir de nuestra zona de confort y empezar a tener un papel más político, podríamos decir, ¿verdad? A tener participación para resolver nuestros problemas más ingentes que tienen que involucrar a la política. Entonces, por ejemplo, Colombia logró ya meter al Senado una ley de bibliotecas. En Guatemala estamos tratando de hacer eso también porque paradójicamente no existía en América Latina la ley de bibliotecas en los países y por lo tanto nuestra profesión se invisibilizaba. Entonces es un poco esta tendencia que decía, es eso, que tenemos que tener más proactividad hacia lo político para resolver nuestros problemas más importantes y poder también entonces cumplir con todas estas retos y estas tendencias que se nos están presentando, ¿verdad? Y en esta actualización, junto con las actualizaciones anteriores de los años 2016, 17 y 18, pues están disponibles en el sitio web del informe de tendencias de la IFLA, donde todos podemos accederlos y podemos leerlos. Incluso yo insto a los estudiantes de bibliotecología que busquen estas tendencias, que lean los informes, que se informen sobre esto, porque creo que es una buena fuente de investigación para ellos y para poder conocer cuál debe ser también nuestra ruta a nivel nacional, ¿verdad? Sin lugar a dudas, también los profesionales de la información, creo que estamos llamados a
consultar este tipo de documentos, ver cómo ellos nos pueden guiar hacia a la toma de decisiones, hacia el empoderamiento en cuestiones de cómo abordar ciertos temas, ¿verdad? Creo que no lo sabemos todo, necesitamos algunas luces para tomar decisiones y creo que estos informes son una buena fuente de conocimiento para la toma de decisiones, para hacer planes de acción y para tomar ideas de cómo podemos encauzar nuestro trabajo aquí en Guatemala. Así es. Y bueno, en el año 2020 pues no hubo informe de tendencias, pues por todo lo que ya conocemos nosotros, vino la pandemia y hubo pues un pare total en el mundo y no fuimos la excepción, ¿verdad? Pero en el año 2021 sí ya se genera el nuevo informe de tendencias y es un informe bastante interesante, puesto que la IFLA identificó 20 tendencias que marcarán el futuro de las bibliotecas y sus comunidades. Y pasamos de 5 a 3 a 4 y ahora son 20. O sea que tenemos que estar muy preparados para estas tendencias. Las vamos a mencionar acá y vamos a hablar un poquito muy levemente de ellas, puesto que tenemos poco tiempo y de esa forma pues ustedes se quedan con la curiosidad y tal vez van a buscar esto, ¿verdad? Entonces, en este informe de tendencias del 2021, el futuro de las bibliotecas dice que va emparejado con la evolución social, cultural, tecnológica, económica y política de la sociedad. Es decir, somos parte de esta sociedad y tenemos que tomar conciencia total de ella. También se señala que somos afortunados como campo de beneficiarnos de un cuerpo de millones de profesionales y otros trabajadores de las bibliotecas y la información comprometidos con el suministro de un acceso significativo a la información como motor de desarrollo. Eso creo que es una idea fundamental. Nosotros, la información es poder y el desarrollo y el proporcionar información es clave en estos momentos, ¿verdad? Las experiencias recogidas, los puntos de vista y la energía en este campo son un recurso vital para asegurar que estamos preparados para afrontar este futuro, señaló y afirmó Gerald Leitner, secretario general de la IFLA, cuando presentó este informe. Y entre ellas destaca la necesidad de trabajar el relato de necesidad de las bibliotecas, es decir, como se dice ahora, el discurso o la narrativa nuestra como bibliotecarios debe ser que somos muy necesarios, que somos importantes a cualquier nivel, y que la tecnología no es la que nos marca la diferencia, sino es el trabajo que hagamos en relación al acceso a la información. Y que también nuestra narrativa, nuestro trabajo debe ir también enfocado al auge de la biblioteca digital y móvil, y el acercamiento a la población joven. Es decir, eso también es un reto, puesto que sabemos que los jóvenes hoy no leen, no quieren leer o no quieren acceder a información válida porque tienen una mentalidad un poco de impronta y de facilidad, y yo creo que nosotros somos los llamados a que esto cambie, ¿verdad? También se hace hincapié en la defensa del espacio físico, de las bibliotecas y de los recursos analógicos como vía de escape virtual, es decir, que también no debemos dejar de desarrollar ese espacio analógico, ¿verdad? Ese espacio físico que pues se marca tanto en los centros de recursos de aprendizaje, donde las bibliotecas no son virtuales, sino que están ahí físicamente y también son importantes, ¿verdad? Y también hace un énfasis en la formación constante, tanto del personal del bibliotecario como de la ciudadanía. Sí, es algo que sigue siendo un pilar fuerte y fundamental dentro de las bibliotecas, es decir, que nosotros nos convirtamos en centros de aprendizaje también, ¿verdad? Entonces debido al tiempo, que tenemos poco tiempo, voy a mencionarlas rápidamente, estas 20 tendencias que marcarán el futuro de las bibliotecas y de sus profesionales. La número 1 nos dice que se avecinan tiempos difíciles. Creo que eso no es una novedad, todos lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo, pero se habla de que la lenta recuperación del impacto del COVID ejercerá presión sobre todas las formas de gasto público, lo que obligará a las bibliotecas a intensificar sus esfuerzos de promoción. Esto quiere decir que si vamos a querer que seamos importantes dentro de un presupuesto nacional o de un presupuesto
institucional, tenemos que promovernos, tenemos que hacer trabajo que nos promueva y nos diga que tenemos que estamos ahí, ¿verdad? Porque esto de se avecinan tiempos difíciles está relacionado con el aspecto económico. Luego viene lo virtual ha llegado para quedarse. La gente sigue prefiriendo acceder a los servicios de la biblioteca a distancia, lo que pone en duda el valor de los espacios y la oferta física. Recuerden que aquí estamos hablando de tendencias y de retos que tenemos que enfrentar. El número 3 habla del regreso de los espacios físicos. La gente redescubre el valor de los espacios que ofrecen oportunidades para el intercambio y el debate significativos. Eso va siendo cada vez una necesidad más ingente, puesto que ante esa incertidumbre y esa falta de veracidad en las redes sociales y en el internet, yo creo que el contacto social empieza a imponerse como algo necesario, ¿verdad? El auge de las habilidades blandas para los bibliotecarios es una época de rápida evolución de las tecnologías y cada vez es más importante que los bibliotecarios seamos capaces de innovar y adaptarnos a situaciones imprevisibles. La número 5 dice que la diversidad se toma en serio. La creciente conciencia de la existencia y el impacto de la discriminación conduce a una reforma radical de nuestras colecciones, nuestros servicios y las prácticas. La número 6 apunta a un ajuste de cuentas con el medio ambiente, en el cual pues lo que se pretende es que el cambio climático supone nuevas amenazas para las bibliotecas y las comunidades a las que sirven, obligándonos a una adaptación radical para evitar el desastre. La número 7 habla de una población móvil, es decir, estamos hablando de todo, de que la biblioteca debe perder relevancia del enfoque de la biblioteca local y movernos más hacia las comunidades y hacia las poblaciones que se están moviendo, sobre todo en las fronteras, con este tema de migración y todo. Y bueno, tenemos muy poco tiempo. La número 8 es un usuario impaciente. La número 9 es un retroceso analógico. La número 10, el tamaño importa, es decir, que el coste de la prestación de servicios completos y modernos hace que solo puedan hacerlo las instituciones más grandes, dejando atrás a las más pequeñas. La número 11 habla del dominio de los datos. Los nuevos usos y aplicaciones de los datos cambian radicalmente nuestra vida económica y social, por lo que es muy importante y esencial que las personas adquieran conocimientos sobre los datos para poder hacerles frente. La número 12 nos habla de la búsqueda transformada. La inteligencia artificial revoluciona la forma de encontrar información, permitiendo ofrecer resultados cada vez más precisos a los usuarios. La 13, carrera hacia los extremos. Y la 14, aprendizaje permanente. Luego, una colección única y global que se refiere a la digitalización de los recursos. Y la número 16 habla de la privatización del conocimiento, el uso de herramientas tecnológicas, así como la lentitud de las reformas de los derechos de autor, hacen posible que los agentes privados restrinjan y controlen la información, incluso a nivel granular, obligándonos a obtener permisos y pagos. La 17 habla de las cualificaciones importan, en donde señala que a medida que aumenta la complejidad del entorno de la información, también aumenta la necesidad de que los trabajadores de las bibliotecas se beneficien de un alto nivel de formación. Luego, el reconocimiento de la alfabetización informacional como algo fundamental dentro de los gobiernos y las entidades. El concepto de abierto plantea la cuestión de la exclusividad de las bibliotecas y la número 20 que plantea cómo las desigualdades se acentúan. Como ustedes verán, son 20 tendencias que hay que estudiar, que hay que analizar, que hay que apropiarse o analizar o empoderarnos de ver cuál es nuestro reto en esta época, inmersas en esta realidad tan difícil en la que estamos viviendo y que pues también lo tenemos que traer a lo local, ¿verdad? Porque cada país tiene sus problemáticas, tiene sus entornos, pero bueno, nosotros esperamos realmente haber despertado en ustedes un interés sobre estos documentos de tendencias de la IFLA que pues traen un ciclo de consecuencias desde el año 2013 y que creo que son importantes para tocar a profundidad los temas que pueden afectar a nuestra profesión. Así que sin más estamos despidiendo el programa. Gracias, Rosidalia, por tu participación. Gracias, buenas noches. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en Radio Universidad con el programa Temas Actuales de Ciencias de la Información Documental.
Su servidora Valentina Santa Cruz también se despide y muchas gracias por su atención. Pues Idalia García, buenas noches y hasta la próxima. Escuchamos más de la Escuela de Bibliotecología de la USAC en Actualidad CID. En la universidad hay una disciplina encargada de enseñar la organización y administración de las bibliotecas. En sus facetas, esta persona debe utilizar la organización, administración, métodos, técnicas, conservar y proteger. Las características que todo buen bibliotecario debe poseer. Actualidad CID. Somos Humanidades.